SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Pablo Tallón. Tras la operación de Estados Unidos en Venezuela, muchos pensaron, y algunos verbalizaron, algo así como que el fin justificaba los medios, y no han tenido que pasar muchas horas para que se den cuenta de que el fin no era la democracia sino el petróleo, y que los medios utilizados por Trump también eran un fin en sí mismo. Porque esta operación, y así lo ha verbalizado él mismo, es también un aviso a navegantes, es una forma de demostrar con hechos que las reglas de la geopolítica han cambiado y que al derecho internacional se le está poniendo todavía más cara de papel mojado. Y a partir de aquí las preguntas, la más obvia es ¿qué pasa en Venezuela a partir de ahora? Es decir, ¿cuándo habrá elecciones? ¿Qué pretende hacer exactamente Estados Unidos y cómo pretende hacerlo? ¿Hasta cuándo va a durar el cierre de filas del chavismo? ¿Qué papel ha jugado y jugará Delcy Rodríguez tras su presidencia? La siguiente pregunta, tras esta operación, ¿cuál va a ser la próxima? Es decir, ¿realmente Trump se va a atrever, por ejemplo, con Cuba, con Groenlandia, con Colombia? Y no solo Trump, porque ¿qué pasa ahora si Ucrania, Taiwán o cualquier otro país del mundo que se ponga en la diana de países con poder económico y militar van a por ellos? Tercera, ¿qué hacemos con Naciones Unidas, con la Corte Penal Internacional o incluso por la OTAN si los poderosos van por libre? Y a todo esto, ¿y Europa qué? Porque el ministro Álvarez hablaba aquí en la SER de la necesidad de un rearme de valores, pero es que parece improbable que hoy en día España y Hungría, por citar dos países, le den el mismo significado a esta palabra. Pero es que incluso si se pusieran de acuerdo en esto, no parece fácil sobrevivir en esta jungla mundial solo a base de principios éticos y morales, que son imprescindibles, sí, pero que quizás no sirvan, por ejemplo, para proteger la soberanía de Groenlandia. Y ante todo esto, la pregunta es, ¿y entonces, ahora qué? Y a esto toca dar respuestas. Y precisamente hoy vamos a intentar resolver estas y otras muchas cuestiones en la mesa de análisis con Lola García. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Pablo Elorduy, buenas noches. Hola, buenas noches. Y enseguida se incorpora también a esta mesa Lucía Méndez. Será en nada, pero es que claro, hoy es 5 de enero y eso quiere decir muchas cosas. Entre otras que mientras el mundo se tambalea hay miles y miles de casas donde se está viviendo una de las noches más mágicas del año, la Noche de Reyes, y es, ya lo saben, una de esas luces a las que agarrarse cuando todo está oscuro. Precisamente aquí en Radio Barcelona sigue en marcha el Camp d'En Sense Joguina, que es una cita obligada, una mega subasta para recaudar fondos para la infancia, este año también para Gaza. Así que déjenme que antes de empezar con el análisis pasemos un momentito por el estudio Toreschi, donde sigue en directo nuestra querida Rosa Badía. Rosa, bona nit, buenas noches. Bona nit, queridísimo Pablo Tallón. ¿Qué tal? Es mega subasta, lo has dicho muy bien. Es una mega subasta este año. Os vamos a dejar impresionados con una cifra que os vamos a dar ahora. Es que ¿Queréis tenemos que os digamos? Cifra de recaudación ya hasta ahora a las 9:31, 8:31 en Canarias, ¿eh, Rosa? Sí, mira, estoy aquí con Juan Tejedor y vamos mirando la cifra y decimos, no puede ser, pero es, en este momento, Camp d'En Sense Joguina, en este momento, las 9:31, hemos empezado a las 7, el marcador dice que hemos conseguido ya 56.340 euros. Pero esto es una locura, Rosa. O sea, estamos de récord. Vamos camino de récord, por lo menos. Vamos camino de récord, efectivamente, por varias razones, porque la subasta online empezó hace ya unos cuantos días, entonces hemos empezado ya con algunos objetos que estaban por encima de los 1.000 euros, objetos destacados como un original de Ibáñez. Sí, que está empezado ya con 2.000, a las 7 de la tarde, cuando hemos abierto la antena. El bombín de Sabina, que estaba por encima de los 1.000 euros. 1.400 ahora. Claro, tenemos también la letra de las paraules d'amor de Joan Manuel Serrat con ilustraciones de Mariscal, que está ahora en 1.350 euros. Casi, es una cosa con Sabina. exquisita. Hemos tenido ahora la visita del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha hecho una aportación maravillosa aliándose con UNICEF, una aportación que se concreta en 20.000 euros que van a ir destinados a Gaza, porque esta noche, Camp d'En Sense Joguina, esta noche desde Barcelona, pensamos también en los niños y niñas de Gaza. Pues qué maravilla, Rosa. A las 11, de hecho, se lo podemos anunciar a los oyentes de Hora 25, les dijimos a las 9:30, no, bueno, Trump no nos ha dejado, pero a las 11 nadie nos priva de abrir esta subasta. Ya pueden llamar ahora, oyentes de toda España, pero a partir de las 11 también vamos a ofrecerles a ellos en castellano por la antena de la SER este Camp d'En y les animamos a eso, a que llamen por estos objetos ya desde ahora y a ver si a las 11 pues estamos ya en récord, ojalá que sí, Rosa. Pues tú les vas recordando los teléfonos, 93 344 14 45 75. Y el mismo número acabado en 76. Exacto, 93 344 14 75, 93 344 14 76.
Y que llamen y a jugar aquí y a participar. El perro todos Sánchez, que no hemos dicho nada, ese peluche de perro Sánchez encima del Congreso que nos dio el presidente del gobierno. No, que no es peluche, que es maqueta sólida, ¿eh? Es la Moncloa con un perro peluche, Sánchez con una capa encima, no. Yo como está todo a buen es. recaudo, claro, yo no lo he tocado, yo no. Lo hemos tenido ahí bajo llave, está en 700 euros ahora mismo. Hombre, pues anímense. Que va con una capa que le va a ir muy bien a Pedro Sánchez y a todos también nos iría bien tener una capa como esta o una de Superman que también tenemos. Será por capas aquí y Vaya será por objetos maravillosos. Mira, ahora mismo lo más licitado, Pablo, es un fragmento de la Sagrada Familia que se termina de construir por fin este año, de la Torre de Jesús. Una torre, se termina de construir. La Torre de Sí, la Sagrada. Sí. Le queda. Es que había hecho una inflexión quizá mal orientada. Se termina de construir este año la Torre de Jesús y un fragmento de la cruz de esta torre está ahora mismo en 3.000 euros. Es el objeto que más se ha licitado. Qué barbaridad, qué barbaridad. Pues nada, a las 11 nos escuchamos. Rosa Badía, Joan Tejedor. Nos echas de menos, Pablo Tallón. Estás Hombre, aquí Ana abajo. Puigvoltas. Te encantaría subir ¿Tenéis una fiesta allá arriba? Claro. Ahora os doy un abrazo a todos. Se t'ha girat feina, que dicen, ¿eh? Venga. Eso mismo. Abrazo, Hasta compañeros. luego. Hasta luego. Adiós. Venga, va, son las 9:34, 8:34. Ya es oficial. Cambiamos totalmente de registro, de tono. Delcy Rodríguez es la nueva presidenta de Venezuela. La exmano derecha de Maduro ha jurado el cargo. Dice que lo hace con honor, pero también con dolor. Dolor, entre otras cosas, por lo que ella define como el secuestro de Nicolás Maduro y de su mujer Cilia Flores por parte de Estados Unidos. Por eso, vamos a intentar ampliar lo que ha pasado ahí. Isabel Villar, buenas noches. O Nicolás Castellano, podemos ir hasta la frontera entre Venezuela y Colombia. Ahí sigue el enviado especial de la SER, Nicolás Castellano, buenas noches. Hola Pablo, de nuevo, ¿qué tal? Buenas noches. Ahora sí que habíamos perdido la conexión hace un momentito, de ahí la confusión. Decíamos, Nico, en su mensaje, la nueva presidenta ha hablado de paz, de prosperidad, y a pesar de que, hombre, ya sabe que va a ser una presidenta teledirigida por Trump, ella ha reivindicado la soberanía venezolana. Sí, ha sido una mañana, ahora digamos, de Venezuela muy intensa. Primero en el trámite constitucional, en esa asamblea venezolana en la que se ha transitado esta nueva fórmula para dar validez a Delcy Rodríguez como presidenta. Una Delcy Rodríguez que ha jurado en presencia de su hermano, el presidente de la asamblea, y del hijo de Nicolás Maduro. Vengo con dolor por el secuestro de 2 héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos de Norteamérica. El presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, primera dama de este país, Cilia Flores. La hasta ahora vicepresidenta asume el cargo en sustitución de Nicolás Maduro. La nueva mujer fuerte del chavismo espera consolidar un proceso de negociación con los Estados Unidos, aunque sigue asegurando que lo primero es la soberanía del pueblo venezolano. En todo caso, no era llamativo, simbólico, que el chavismo le diera la voz en la intervención en esa Asamblea General al hijo de Nicolás Maduro, también diputado, que también ha tenido esta referencia gran ausente en esta sesión. Te digo, hiciste de todos nosotros en la familia gente fuerte. Aquí estamos, cumpliendo hasta que regrese. La patria está en buenas manos, papá. Y pronto nos vamos a abrazar aquí en Venezuela. Y vas a ver a los muchachos, Cilia. Los vas a ver, Cilia. Nos vamos a ver. Que viva Venezuela, que viva la patria. Y aquí estamos firmes para lo que tengamos que hacer por nuestra patria. Nicolás Maduro Guerra, conocido como Nicolásito, este diputado que ha comparecido por primera vez después del ataque de Estados Unidos el pasado sábado sobre Caracas. Una Delcy Rodríguez que ha lanzado mensajes también en ese juramento conciliadores y en los últimos minutos uno de los hombres destacados también del chavismo ha asegurado que las Fuerzas Armadas apoyan totalmente el nombramiento de Rodríguez como nueva presidenta. Pues esta es la fotografía, por cierto, Nico. Tú estás, decíamos, en la frontera. Sabemos que Colombia ha reforzado la seguridad precisamente en ese paso. ¿Cómo está el ambiente ahora mismo? Pues han pasado poco más de 2 días del impacto mundial de esa entrada de los grupos de élite de Estados Unidos en Caracas, el bombardeo y la extracción, como le llamaron a la toma, la detención de Nicolás Maduro. Y Colombia, que es el país fronterizo que tiene más de 2.000 kilómetros de frontera, ha fortalecido con 30.000 hombres esa frontera porque todo el mundo tenía incertidumbre de si una mayor escalada militar podría generar un nuevo desplazamiento forzoso de venezolanos. Por esta frontera en la que me encuentro han pasado más de 3 millones de venezolanos. De hecho, Colombia es el país con más venezolanos del éxodo, de los casi 8 millones que están exiliados en el exterior. Y hemos hablado, Pablo, con algunos de ellos que han conseguido salir hoy de Caracas en un vuelo interno, se han reanudado esos vuelos y han volado hasta la frontera. Muy bien. Sí. Veníamos un poquito nerviosos por toda la situación, pero de verdad que excelente. El vuelo venía full. Es como una
tensa calma. No sé si entiende. O sea, todo está en silencio, a la vez tranquilo y a la vez con miedo. Sabe que cruzaba en uno de los primeros vuelos de la mañana, hora local, después pasaba por este puente de las tienditas, uno de los puntos internacionales de tránsito entre los dos países, donde hemos encontrado también a Jason. Vengo de Caracas, todo está con tranquilidad, todo muy bien, todo está tranquilo. ¿Cómo ha sido el viaje? Tranquilo, salimos esta mañana y llegamos con facilidad. ¿El vuelo bien? ¿El aeropuerto está funcionando con normalidad? Todo tranquilo, la gente tranquila. ¿Y la situación en Caracas está más calmada? ¿Se ha recuperado normalidad? No, todo está un poquito en silencio, pero ha estado tranquilo. ¿Y viajas con tu familia? ¿Dónde vas? ¿Vives aquí o...? Voy con mi hermana a visitar a mi mamá en Colombia. ¿Y luego volverás a Caracas? Sí, claro. ¿Y crees que el país va a cambiar? Todos estamos a la espera, esperemos que todo salga bien. Antes de terminar las preguntas, Pablo, mucha prudencia. De hecho, ha habido muchos de estos venezolanos que han cruzado la frontera que no querían hablar directamente con los periodistas por miedo a que su opinión tuviera algunas consecuencias cuando regresaran a Venezuela. Es la fotografía de esta frontera que ciertamente tiene mucha tranquilidad en la imagen y que lo único llamativo es lo que destacamos, los tanques, los blindados y los militares que están reforzando esta frontera porque todavía hay mucha incertidumbre de los próximos acontecimientos en territorio venezolano. Pues efectivamente, Nicolás Castellano en directo desde esa frontera entre Colombia y Venezuela. Nico, cuídate. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Y doble pantalla porque saltamos de Venezuela a Estados Unidos, porque esta misma tarde Nicolás Maduro y su mujer han comparecido por primera vez ante un juez de Nueva York. Y ahí sigue Nicolás Lupo, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Pablo. Hemos escuchado a Maduro. Él no solo ha defendido su inocencia y su honradez, sino que ha proclamado que él sigue siendo el presidente venezolano. Sí, así es, unas horas antes de que Delcy Rodríguez asumiera, ha dicho que él sigue siendo el presidente y también ha dicho que es una persona decente. Y es que ante el juez Hallerstein, de 92 años, su abogado, que es el mismo que defiende a Julian Assange, no ha descartado que puedan pedir la libertad bajo fianza más adelante. Mientras el abogado de su esposa, un antiguo fiscal del Departamento de Justicia, ha dicho que su cliente fue herida durante el asalto y de hecho Flores ha aparecido ante el tribunal con un vendaje en la cabeza. Mientras salía de la sala, un hombre le ha gritado a Maduro que pagará por sus crímenes y el ya expresidente venezolano ha respondido que recuperará su libertad. Y tras abandonar el tribunal, tanto Maduro y su esposa Cilia Flores han sido trasladados de vuelta al Centro de Detención Federal de Brooklyn. Bueno, tiene que cambiar muchas leyes, tienen que hacer una reestructuración inmensa. Tiene mucha gente que ir presa, no tanto dentro de Venezuela, también fuera. Los testículos de Maduro llegaron a todos lados. Este era Wilfred, uno de los millones de venezolanos que ha abandonado el país en los últimos años. Y es que la expectación ha sido enorme a las puertas del tribunal. Además de más de un centenar de medios de comunicación, había decenas de personas que se han congregado durante horas, a pesar del frío gélido que había aquí en Nueva York, en dos protestas opuestas, separadas por apenas un metro, algunas vallas y algunos policías. Unos de los manifestantes estaban a favor de la detención de Maduro y el cambio de gobierno, mientras que muchos otros están en contra de la operación militar y la injerencia de los Estados Unidos en Venezuela. Pues esta es la fotografía en directo desde Nueva York. Nicolás Lupo, gracias. Gracias, un saludo. Saludos. Pues buscamos el análisis, empezamos contigo, Lola García. ¿Qué mundo queda después de esta operación de Estados Unidos? Pues seguramente queda un mundo aún más complejo de gestionar, un mundo en el que tres grandes potencias parecen repartirse, ya veremos si con el beneplácito de unas a otras, repartirse áreas de influencia para explotarlas en su propio beneficio, y en el que el derecho internacional, que tanto costó desplegar a partir de la Segunda Guerra Mundial, pues se está deshaciendo como un azucarillo. Y a partir de ahí pues nos queda saber qué papel le toca jugar a Europa, que de momento está siendo bastante triste, y hacia dónde vamos, ¿no? Porque a mí uno de los interrogantes que tengo en estos momentos es saber, por ejemplo, qué reacción puede tener China, que todos sabemos que funciona de una manera pues siempre mirando a largo plazo, ¿no? Uh-huh. No es de reacciones en caliente, pero alguna reacción debe haber por parte de China.
para conocer un poco, pues bueno, hacia dónde vamos, ¿no? Porque se están dando muchas justificaciones de todo este movimiento de Donald Trump, y es verdad que tienen su lógica, todas relativas por ejemplo, al tema del petróleo. Pero es que es todo tan injustificable. O sea, no es que se haya saltado solo el derecho internacional, es que se ha saltado las leyes de su propio país. No ha pasado por el Congreso. Pero las más importantes, o sea, no aquello. Entonces, bueno, pues vamos a ver los próximos pasos, pero desde luego es un mundo mucho más inseguro y mucho más inestable y más impredecible. Es que Pablo Elorduy, voy a seguir contigo. Claro, el Departamento de Estado de Estados Unidos, cuenta oficial, emite una fotografía de Donald Trump en Twitter y dice: este es nuestro hemisferio y el presidente Trump no va a permitir que nuestra seguridad sea amenazada. Es que claro, eso ejemplifica muy bien. Yo cuando lo he visto busca. pensaba que era una broma. Lo he tenido que ir a comprobar, pero no, es cuenta oficial. Es que es una locura, Pablo. Sí, es que vamos hacia la era del meme en la comunicación política, por encima de cualquier consideración mínima de información a los aliados. En el caso de la intervención en Venezuela, del secuestro de Nicolás Maduro, no se informa a nadie, y vamos hacia esa serie de memes que es verdad que muchas veces se lanzan como provocación, ¿no? Como el de Groenlandia, que posiblemente luego hablemos de este tema, o que habría que hablar en concreto del escenario que se abre sobre Groenlandia, pero bueno, el lanzado por la esposa de uno de los hombres de confianza de Trump, Stephen Miller, ¿no? Vamos hacia un mundo en el que esa, digamos, es la norma de la comunicación, y que la ley del más fuerte es la que rige. Como decía Lola, bueno, pues los consensos de finales de la Segunda Guerra Mundial, el derecho internacional, incluso el orden basado en reglas, que era la forma que tenía Estados Unidos de bypassear el derecho internacional, han quedado, digamos, obsoletos. Y a lo que vamos es hacia un mundo en el que de las tres grandes potencias imperialistas, vamos a decir, dos de ellas tienen gobiernos de extrema derecha y una no es una democracia ni siquiera en lo nominal, ¿no? Y por supuesto, la democracia en Rusia ya sabemos cómo es, y la democracia en Estados Unidos, con todas sus carencias, también está en peligro, porque cuando el imperio, digamos, saca las garras, la democracia obviamente puede ser lo primero que caiga, como alertan desde Estados Unidos, donde se plantea que las elecciones de medio término pueden ser, digamos, la última oportunidad de salvar su democracia, ¿no? Entonces, vamos hacia eso. Hemos visto ahora en Venezuela, pues cómo se establece, digamos, un nuevo arreglo neocolonial, en el que todo aquel que se oponga al designio de Trump y del imperio, pues va a ser otra vez detenido, va a correr el mismo destino que Maduro, porque eso es lo que se está diciendo. Se está amenazando de la misma manera a Gustavo Petro en Colombia, etcétera, y vemos cómo esto efectivamente también tiene la derivada de la guerra por los recursos. El petróleo, no solo en Venezuela, sino también en Groenlandia, repito, otro de los objetivos clave, y en esa relación conflictiva, ese choque de imperios que se mantiene con China, en los que los recursos naturales, por supuesto, es fundamental en una etapa, pues como todos sabemos, de crisis climática y de algo parecido al fin del mundo en el que vivíamos. Pero claro, ante esto, Lucía Méndez, buenas noches. Buenas noches, Pablo. Ante esto, claro, yo pensaba, es que al final es muy difícil ahora garantizar la soberanía de un país si no eres un país con un potente armamento nuclear, o por lo menos con un potente ejército. Es decir, ahora tenemos tres potencias porque son tres potencias militares, también económicas, pero particularmente militares. Es lo único que ahora mismo garantiza la soberanía de los países. Los órganos multilaterales, pienso en la ONU, en la OTAN, todo esto parece que ha quedado en un segundo plano o en papel mojado directamente. Bueno, Pablo, es que por increíble que parezca, esto ha pasado. Es decir, que yo me encuentro mucha gente en la calle estos días, ¿no? Que sin prejuicios se preguntan cómo es posible que un país pueda entrar en otro país, secuestrar al presidente de ese país, sea como sea, llevárselo a otro país
y juzgarle y decir que va a mandar allí y que va a hacer ese país lo que quiera el otro país. Pues claro, esto es muy difícil que la gente lo pueda asimilar de esta manera, ¿no? Más allá de todos los comentarios que se están escuchando estos días, realmente estamos asistiendo, fíjate la cantidad de libros del Congreso norteamericano, esa biblioteca entera, ¿no? Sí. Sobre la historia de la democracia americana, ¿no? El check and balance y todas estas cosas, ¿no? La primera democracia del mundo, ¿no? Una cosa casi perfecta, casi como un engranaje de reloj. Bueno, pues esto Donald Trump se lo está cargando, es así. Y se lo está cargando según sus reglas. Y las reglas de Trump son las que son. Una cosa que hay que agradecerles es que él no engaña a nadie. Es decir, él no va diciendo voy a garantizar la democracia, lo mío es la libertad. No. Él va a por lo que va. Que es su modo de comportarse en el mundo. Y es igual en la Casa Blanca que lo era construyendo la Torre Trump o que lo era en el show televisivo que él protagonizaba, ¿no? Que yo creo que es también parte de este mundo de ahora, ¿no? De tener un showman televisivo como jefe, como gendarme del mundo. Pablo, es que no hay ninguna soberanía ahora en los estados que pueda ser respetada. Ningún ejército está a la altura del ejército norteamericano. Ninguno, ni los que tienen armamento nuclear ni los que no lo tienen. Occidente entero está viendo, atemorizado y con terror y con muchísimo miedo, como es lógico, que este señor es capaz de cualquier cosa. Es decir, y claro, yo me pregunto, todas estas discusiones que ahora se están teniendo aquí, galgos y podencos y casi discusiones escolásticas sobre esto que está pasando, y además pues cada uno barriendo para su casa, de verdad, y el día que invada Groenlandia, ¿qué vamos a hacer? O sea, alguien tendrá que estar, digamos, preparado para eso, porque Maduro no lo estaba. Está claro, ¿no? Es decir, él no supo garantizar su propia seguridad, por la razón que sea, porque le traicionaron, porque su propio, en fin, cuando una dictadura está declinante, pues ya sabes, ¿no? Siempre pues es difícil asegurar la lealtad de todo el mundo. Pero alguien tendría que estar pensando en esto, porque no es imposible que esto suceda. Y claro, quien dice Groenlandia, a Europa, pero y quien Europa... dice, claro, pero además es que se da la circunstancia que, en fin, que las reacciones en Europa, por ejemplo, la ultraderecha francesa, Bardella y Le Pen, han reaccionado, en mi opinión, de forma impecable. Han dicho, ¿qué es esto de violentar la soberanía? Bueno, lo que quiero decir con esto, y supongo que luego seguiremos hablando de esto, es que los prejuicios que venimos manejando aquí desde el punto de vista ideológico o partidista, me parece que están dejando de tener sentido. No podemos hablar como si esto no estuviera pasando, o como si Trump no estuviera haciendo lo que está haciendo sin tomárnoslo en serio, ¿no? Que parece que no lo queremos tomar en serio. Pues yo creo que él ha dado un golpe encima de la mesa, la ley de la fuerza y la ley del oeste. Y el sheriff, el que manda, punto, y ya está. Y lo que pasa es que no sé si nuestra dirigencia europea, y no sé si es consciente muy mucho, ¿no? De lo que... Porque claro, como me parece imposible... Sí, pero parecían pues, imposibles claro, tantas cosas por eso, claro. Ahora iremos a Europa porque efectivamente el papel de Europa... De hecho, vamos a poder conversar con el vicepresidente del Parlamento Europeo, con Javi López, también con José Manuel García Margallo, que fue ministro de Exteriores en España, pero que también ha sido eurodiputado. Con ellos hablaremos del papel de Europa. Pero por sumar más voces a esta conversación, déjame saludar a Pablo del Amo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Él es investigador de política exterior en el Real Instituto Elcano. Ahora estábamos hablando de este cambio prácticamente de orden, de esta sensación de impunidad de los poderosos, de esta sensación de asombro y terror por parte del resto del mundo. ¿Hacia qué mundo vamos? Estamos en transición, pero ¿hacia dónde? Bueno, yo diría que estamos a la transición, si es que ya no estamos ya en un mundo en el que la relación de poder es la que domina, las relaciones nacionales, que ya no estamos en un mundo en el que hay una cierta garantía de un mundo basado en reglas, donde se respete el derecho internacional, sino donde la ley del más fuerte pues impera y donde funcionan pues, bueno, las esferas de influencia, la disuasión, el control. Y yo creo que ahora mismo es el momento de los poderosos, de los estados poderosos, y son los que dictan las reglas. Yo diría que estamos en ese momento. ¿Qué cartas tiene Europa ante esto? Cartas tiene. Yo creo que Europa es una de las, si no la gran potencia comercial. Ahora mismo somos 27 Estados miembros, países desarrollados, buenas economías.
El problema es que yo lo que veo es que falta voluntad política de asumir ciertos costes económicos y estratégicos, de entender que estamos en un momento en el que Estados Unidos no es que ya sea un Estado fiable o socio fiable o aliado fiable, sino que Estados Unidos, pues bueno, pues tiene sus propios intereses, juega sus propias cartas, y que si nosotros elegimos la vía de la subordinación o el vasallaje, como queramos llamarlo, pues puede ser que en el día de mañana tengamos que asumir unos costes de que intereses que puedan no ser nuestros, pues que Estados Unidos, digamos, que nos dicte las normas y la política exterior que vayamos a hacer o no. Y eso puede ser pues bastante negativo para nosotros. Yo creo que ese es el punto principal, pero capacidades, si no las tenemos, podemos construirlas. Otra cosa es que queramos hacerlo. Claro, pero pensemos, Europa no acepta este vasallaje, pongámonos en ese escenario, rompe relaciones comerciales con Estados Unidos, pero por ejemplo la OTAN, ¿qué utilidad tendría en ese escenario? ¿Dónde queda? Y pienso en la OTAN, pero también a lo mejor en la ONU, en Naciones Unidas, organismos multilaterales. Bueno, primero hay que tener en cuenta que los que dotan realmente de fuerza y de poder a los organismos multilaterales realmente son los propios estados. Si en un momento se intentó garantizar el derecho internacional y que se cumpliesen ciertas normas, fue porque había estados, en este caso Estados Unidos, que eran los garantes del mismo. En el momento en que Estados Unidos ya no funciona como garante de ese mundo basado en reglas, por muy imperfecto que sea, eso ya se rompe. Y la realidad es que la Unión Europea no está dispuesta a ser garante del mismo porque no tenemos ni las herramientas ni la voluntad para ello. Eso por un lado. Alejarse de Estados Unidos no quiere decir romper relaciones comerciales con ellos. Hay otras herramientas que hay que hacer. Se puede intentar, digamos, presionar por otros lados. No hace falta llegar a extremos tan amplios porque yo creo que a nadie le interesa. Respecto a la OTAN, pues bueno, la Alianza Atlántica, la realidad es que quien manda es Estados Unidos. Otra cosa son las voces que hay respecto a una OTAN europea, etcétera. Pero de momento yo creo que son movimientos que no se están viendo en Europa. Yo diría que no. Esto en cuanto a Europa, pero de China, de Rusia, ¿qué podemos esperar de las otras dos grandes potencias? O de dos de las otras grandes potencias. Bueno, yo diría que van a seguir, pues bueno, la política que están haciendo. En cuanto a Rusia, realmente es un poco la misma política que lleva Trump respecto al hemisferio occidental, no respecto a Venezuela. Ucrania es mi esfera de influencia, el este europeo, Bielorrusia es mi zona de influencia, por tanto yo tengo la capacidad y la voluntad de hacer ejercer mi soberanía sobre ese territorio. No voy a desear que Ucrania tenga la política exterior que quiere, ni que se acerque a Occidente, ni a la OTAN, y por tanto yo voy a hacer valer la ley del más fuerte para impedir eso. Y cuanto a China, pues va a ser intentar buscar no solamente la hegemonía en Asia-Pacífico, sino también como principal potencia económica y tecnológica. Y en ese mundo nos movemos nosotros, europeos. Ya tendremos que decidir en el futuro qué papel queremos en este mundo internacional. Yo de momento veo que hay mucha confusión en cuanto a los líderes europeos, porque no sabemos muy bien qué queremos. Pues Pablo del Amo, investigador de política exterior en el Real Instituto Elcano, muchas gracias por estar esta noche en Hora 25. Son las 10, las 9 en Canarias. Seguimos en el especial Hora 25 analizando la situación que se abre en el mundo tras la operación de Estados Unidos en Venezuela, con Lola García, Pablo Lordú y Lucía Méndez. Si se acaban de incorporar, que sepan que se han perdido ya media hora de programa. O sea, luego lo recuperan en el podcast, lo que consideren. Pero seguimos avanzando en el relato de la noche, porque los países hoy han debatido sobre esta operación. Ha habido reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y seguramente lo más insólito es que hemos visto a Estados Unidos quizás más solo que nunca. Victoria García, buenas noches. Hola Pablo, buenas noches. Su representante ha defendido la legalidad de la intervención en Venezuela. Dicen que ha sido nada, una operación policial. Mientras que otra de las grandes potencias, China, le ha reprochado que esté pisoteando así la soberanía venezolana. Y también ha sido interesante, Vicky, escuchar al secretario general de la ONU, que ha sido tajante al asegurar que Estados Unidos ha violado el derecho internacional. El embajador de España ante la ONU ha sido contundente en su condena al ataque norteamericano, alega que los conflictos se deben resolver por la vía de la negociación. Dice Héctor Gómez que este precedente es muy preocupante. Consideramos que estas acciones constituyen un precedente muy preocupante para la paz y la seguridad regional y recordamos que los recursos naturales del país son parte de su soberanía. También ha descartado que la crítica de España pueda tener ulteriores motivos, porque ha recordado que el gobierno de Sánchez no reconoció la victoria de Maduro en las elecciones y España ha acogido y trasladado incluso a los opositores que han querido venirse a este país. Ha sido una sesión del Consejo de Seguridad donde el embajador ruso acusaba a Estados Unidos de llevar a cabo una flagrante violación de
de la legalidad internacional y permitirse venir a dar lecciones a otros. El embajador de China condenaba el ataque y advierte de que esto puede desatar la inseguridad en toda la región. Y el de Estados Unidos recordaba que esto no ha sido una ocupación, que ha sido un ataque y la detención de un narcotraficante y que ya lo habían hecho antes en el 79 con Noriega. Y no se desestabilizó ninguna región. De hecho, hoy Panamá es uno de nuestros mejores socios y aliados, señalaba. Bueno, y después tenemos a la Unión Europea, antes hablábamos de ella, que a pesar de las declaraciones de Trump, dice que no ve un riesgo para Groenlandia. En cambio, parece que la primera ministra de Dinamarca sí. For det første, så mener jeg, at man skal tage den amerikanske præsident alvorligt, når Lo que ha dicho es, han si un país de la OTAN ataca a otro país de la OTAN, todo se acabará, incluida nuestra OTAN, y en consecuencia la seguridad que ha proporcionado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Contundente la primera ministra de Dinamarca. Sea como sea, corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Decíamos que las instituciones intentan, o por lo menos aparentar que este riesgo no les preocupa. Lo intentan ignorar, intentan ver el vaso medio lleno y lo que sostienen es que lo que ha pasado es casi una oportunidad para que haya una democracia plena en Venezuela y por eso dicen que, hombre, que habría que contar con los líderes opositores, con María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, Enrique. Sí, Bruselas se ha distanciado de las palabras de Donald Trump sobre el papel que tienen que tener los líderes opositores en una transición democrática en Venezuela. Recordemos que el Parlamento Europeo ya reconoció a González como presidente legítimo tras las elecciones del año 2024 y que la postura oficial del bloque pasa por no reconocer los resultados que presuntamente dieron la victoria a Nicolás Maduro. Por eso la Comisión quiere que Corina Machado y Edmundo González participen de esa transición, pero no explican el cómo ni qué papel tendrían. Bruselas, de hecho, está enviando mensajes muy cautos e incluso difíciles de explicar. These events create the opportunity for a democratic transition. Porque entienden que lo ocurrido crea una oportunidad para una transición pacífica en el país. Lo decía este mediodía la portavoz del Ejecutivo Comunitario, Paula Piño. Pero no aclaran si esto es compatible con que hoy haya asumido el mando del Delcy Rodríguez y sobre todo, Pablo, siguen sin clarificar qué ha significado la operación de Washington para la Unión Europea. ¿Qué lectura clara y precisa hace Bruselas, sin titubeos? Porque piden que se respete el derecho internacional, pero 2 días después no aclaran de forma rotunda si los ataques al país o la captura de Maduro son un ejemplo precisamente de eso, de una violación del derecho internacional de la Carta de Naciones Unidas. Si han repetido que ese compromiso, el compromiso de cumplir las reglas, debe ser especialmente importante para los miembros del Consejo de Seguridad, donde está Estados Unidos, en un mensaje implícito, pero ni una palabra más. Sobre Groenlandia, Pablo, entienden que lo ocurrido en Venezuela no aumenta la amenaza sobre el territorio danés. En público no dan síntomas de eso de cuando las barbas del vecino veas cortar. De hecho, contrasta mucho la firmeza de los países nórdicos o de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, a la que hemos escuchado, con la que hemos escuchado hoy por parte de la portavoz de la Comisión. Greenland, also covered by the NATO alliance, and that is a big difference. So we therefore decía que Groenlandia es una aliada de Estados Unidos, que Groenlandia está cubierta por las garantías de los aliados de la OTAN y que esto es una gran diferencia, lo que hace que la situación para Bruselas no sea comparable. Claro, es que Bruselas dice, no, es que hay que cumplir la legalidad internacional, pero es que esto lo podría haber dicho el 8 de febrero del año pasado, en fin. Enrique García Pozo, gracias. A vosotros, buenas noches. De hecho, el propio ministro Álvarez, esta mañana en la SER, en Hoy por Hoy, admitía que sí, que le hubiera gustado más contundencia por parte de Europa, aunque también es verdad que ha puesto en valor cómo España ha liderado este debate. Decía, no, si miran los 2 primeros párrafos del comunicado, pues tiene nuestro sello, en fin. Jefe de Internacional de la SER, Pablo Morán, buenas noches. Pablo Morán, buenas noches. Pues enseguida escuchamos a Pablo Morán para hacer un poco para recapitular todo lo que ha dado de sí la entrevista del ministro Álvarez en la cadena SER, en Hoy por Hoy. Pero vamos a empezar el análisis. Pablo, empiezo contigo. Europa. ¿Dónde está Europa? ¿Qué papel está jugando la Unión y la Comisión? Pues un papel triste y un papel creo que se han quedado la Comisión Europea en concreto colgada de la brocha, ¿no? Lo que el sábado parecía una determinación clara para apoyar o por lo menos no condenar la acción independientemente de la quiebra del derecho internacional,
conforme pasan las horas, conforme llegan las declaraciones de Donald Trump, es cada vez más difícil tapar, digamos, lo descarnado de Trump, ¿no? Y había un post muy bueno de Belén Carreño en Blue Sky que decía, es que el emperador está diciendo que está desnudo, lo está diciendo a todo el mundo, y hay quien se afana en decir que le vamos a poner los trapos nosotros, ¿no? Él ha sido el que ha dicho lo de Groenlandia, que salgan los países árticos, que salga Suecia, Finlandia, Noruega, Estonia, Islandia, a decir, oiga, que por supuesto Dinamarca, oiga, que nos están amenazando, que esto ya va cada vez más en serio. No es algo gratuito, no es un cable que haya llegado por Wikileaks, es algo que ha dicho en el Air Force One y que dijo antes en una entrevista en The Atlantic y que lleva diciendo todo el año. Sí, a nadie le puede sorprender. Es decir, avisar, ha avisado. Está avisando. Ha dicho que en los próximos 20 días vamos a saber sobre Groenlandia. Repito, Katie Miller ha publicado ese post y lo ha avalado el propio presidente de Estados Unidos. Y nadie parece en el Pentágono que esté haciendo ese check and balance del que hablábamos antes, ¿no? Entonces, el sábado se acepta, digamos, la ley del más fuerte, y el lunes te das cuenta de que la ley del más fuerte te puede golpear en la nuca a ti. Puede golpear, por supuesto, el proyecto de la Unión Europea, puede cargarse la OTAN, como ha dicho clarísimamente Friedrichsen, y puede dinamitar la ONU. Bueno, ya veremos qué pasa con la ONU, porque al final es una asamblea de opiniones. No hablo del Consejo de Seguridad, hablo de la Asamblea General, ¿no? Entonces, hoy Ursula von der Leyen y Kaja Kallas han estado calladas con respecto a Groenlandia, y cabe pedir, Groenlandia no forma parte de la Unión Europea, forma parte de la OTAN y forma parte del Consejo de Europa. Cabe pedir algún tipo de apoyo, algún tipo de soporte, aunque sea moral, ¿no? Entonces, como digo, si tú el sábado abres la posibilidad de que alguien rompa todos los consensos internacionales y lleve a cabo una operación ilegal desde el punto de vista del derecho internacional, y luego si queréis entramos en por qué y cómo lo va a defender Estados Unidos o cómo lo ha defendido en esa asamblea de la ONU, si permites eso, claro, el siguiente vas a ser tú. Y aquí es que fastidian estas comparaciones históricas, pero la conferencia de los Sudetes, la conferencia de Múnich y la toma de los Sudetes por parte de Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial, pues tiene la misma música de lo que está sonando hoy en día. Totalmente. Decíamos que sí que dentro de la unión, de esta unión tibia, de esta unión que no acaba de mostrarse contundente con lo que está ocurriendo, que parece, o por lo menos no verbaliza, asumir la gravedad del nuevo orden mundial. Decíamos que España ha sido de los más contundentes. El presidente del gobierno esta misma tarde ha insistido en que la soberanía de cualquier país, se llame Venezuela o se llama Ucrania, es del todo innegociable. Ahora sí, Pablo Morán, buenas noches. Hola Pablo, buenas noches. Álvarez se ha amparado en su condición de ministro para no hablar de un secuestro de Nicolás Maduro ni para celebrar explícitamente su caída, pero la oposición de España a la operación de Estados Unidos y su rechazo al uso de la fuerza quedan claras. Esto sienta un precedente muy peligroso para el futuro. No nos vamos a resignar en ningún momento a que se imponga la ley del más fuerte, la ley de la selva. El ministro ha reconocido que esperaba una reacción más dura por parte de la Unión Europea, que es necesario un rearme moral, pero que España sola no puede arrastrar a todo el bloque comunitario hacia su posición de condena explícita, sobre la que ni espera ni teme represalias por parte de Estados Unidos. No temo ni espero nada. España es un país soberano. Espero que nadie se sorprenda de que el gobierno de España diga que defiende el derecho internacional. Por la fuerza no puede llegar ni la paz ni la democracia, ha repetido Álvarez, que también ha reconocido su sorpresa por la decisión de Trump de apartar a la oposición venezolana de esta transición en marcha. No parecía que fueran los primeros movimientos que iban a hacer. No estamos ante la primera sorpresa que da las posiciones del gobierno de los Estados Unidos. España asegura mantendrá la interlocución con el chavismo al frente del país. Nosotros nos disponemos desde luego a hablar con
con el gobierno de Delcy Rodríguez, igual que seguiremos hablando con la oposición venezolana. De momento, y según el ministro, las empresas españolas con intereses en Venezuela están tranquilas y no prevén que el escenario se complique para ellas. Lucía, es verdad que el rearme de valores, decía yo al principio, es imprescindible. Claro que lo es. Lo que pasa es que no sé si da respuesta a la complejidad actual del mundo. Bueno, a mí el ministro de Asuntos Exteriores español me parece muy voluntarioso, efectivamente, pero claro, hablar de respeto al derecho internacional ahora mismo y hablar en esos términos ahora mismo, cuando decir no nos vamos a resignar a la ley del oeste, pues bueno, pues dígame usted cómo no nos vamos a resignar a esto, ¿no? Es decir, porque claro, es que hablabais antes de que claro, que es la primera ministra danesa a la que le aprieta el zapato, ¿sabes? Con Groenlandia. El resto, pues oye, es que esto de Groenlandia lo dijo delante de Mark Rutte, en el despacho Oval. Y Mark Rutte no dijo nada. Es decir, secretario general de la OTAN, quien tiene que velar por la defensa de todos los socios, incluido Dinamarca, no incluido dijo ni Groenlandia. mu, y luego le llamó daddy, o sea, le llamó papi. Es decir, que las instituciones mundiales que han, digamos, gobernado mal que bien o bien que mal el orden mundial, sostenidas por Estados Unidos, no existen. Esta es la verdad. ¿Cómo se puede hacer? Yo entiendo, yo no digo que sea fácil esto, es decir, que tampoco habría que ser injusto en el sentido de que este señor lo está poniendo las cosas muy difíciles a todo el mundo, ¿no? Y a Europa particularmente, porque como se vio ya desde que su enviado J.D. Vance vino a la conferencia de Múnich a insultarnos directamente a los europeos, ya se vio. Es que claro, el problema es que ellos van diciendo lo que van a hacer. Y nosotros estamos como si todavía nos... El ministro ha dicho otra sorpresa que ha dado. No, sorpresa Trump, no, sorpresas no dan. Hay un artículo hoy del escritor y diplomático José María Ridao en El País, sí, que dice una cosa muy interesante, ¿no? Que es si el presidente Trump hubiera otorgado algún papel a la oposición, que según todos los recuentos más fiables fue la que ganó las últimas elecciones, si hubiera dado algún papel en la reconstrucción o en el periodo de incertidumbre, un papel destacado desde el punto de vista político, pues todavía podríamos enfrentarnos al dilema, digamos, de si es justo que un país, obligue a otro a garantizar su limpieza electoral y a asumir lo que no quiere asumir el otro, ¿no? Ese dilema moral podríamos tenerlo, ¿no? Podríamos decir, bueno, ¿está justificada la injerencia en el caso de que un gobierno no acepte las elecciones democráticas limpias? Bueno, es que ni siquiera, dice Ridao, ni siquiera nos ha dado esa posibilidad. Ni siquiera nos ha dado la posibilidad de debatir sobre algo que tenga que ver con la democracia, porque no tiene, claro, Trump no está legitimado ni para poner a la oposición ni para poner a Delcy. Claro. No está legitimado para ninguna de las dos cosas. Con lo cual, claro, de ahí la confusión, ¿no? La confusión que tenemos y la confusión que entre toda la dirigencia política, particularmente la española, nos está metiendo en la cabeza a todos, ¿no? Que no damos crédito, vamos. ¿Tú eres optimista respecto a Europa? ¿Crees que puede rearmarse, que puede fortalecerse, que puede buscar nuevos socios? ¿O más bien estamos ante una cierta desintegración, por lo menos temporal? A ver, yo también opino, como decía Lucía, que no es fácil. Es decir, hasta hace un año, considerábamos que Estados Unidos era nuestro aliado, sí, y casi nuestro protector, ¿no? Uh-huh. Casi. Y por tanto, darle la vuelta radicalmente a una situación que ha sido la que ha venido ocurriendo durante las últimas décadas, pues eso no es sencillo. Ahora es evidente que tenemos muchas muestras de que Estados Unidos ha decidido darnos la espalda, actuar por su cuenta y según otros intereses, y por tanto es cuando Europa se da cuenta de que tiene que asumir por ella misma cosas que antes de las cuales no tenía que encargarse, entre ellas una seguridad propia. Y es muy complicado porque son 27 países y cada uno pues tiene también sus intereses domésticos.
Pero claro, el tema de Groenlandia, por ejemplo, yo creo que es muy preocupante porque efectivamente lo dijo en la sala oval, lo ha repetido ahora en el Air Force One, después de lo de Maduro, es decir, está dando muchas señales de que tiene un fuerte interés allí. Entonces, claro, uno empieza a pensar, bueno, pues a lo mejor ha quedado con Putin en que él se coge Groenlandia y Putin se queda Estonia, yo qué sé. Claro. O sea, es que empiezas la situación en esos países debe ser muy complicada. Además es que efectivamente Groenlandia es un país que forma parte de la OTAN, sería un país de la OTAN atacando a otro país de la OTAN. ¿Y qué hace la OTAN ante Con lo eso? cual la OTAN se rompe absolutamente. Sería la primera consecuencia sería que deja de ser el organismo que es hoy en día, ¿no? Claro. Y por tanto, en ese momento Europa, ¿qué hace? Es que tendría unas consecuencias brutales, ¿no? Y si la OTAN se rompe en ese momento, bueno, es el sueño húmedo de Putin, ¿no? Porque, totalmente. en fin, Sin tener que hacer nada. no acierto a ver todo eso hacia dónde nos conduciría, ¿no? Porque bueno, luego hay que tener en cuenta otra cosa. A la dificultad de Europa intrínseca de lo que es la Unión Europea, hay que añadir que ha habido un escoramiento hacia la derecha y ultraderecha también en Europa. Es decir, hay muchos líderes políticos, o hay unos cuantos líderes políticos en Europa que comulgan bastante con algunas de las ideas de Donald Trump. Totalmente. Entonces, Víctor Orbán, que no firmó el comunicado el sábado, Orbán, por ejemplo. No de una manera tan clara, pero Meloni, por ejemplo. Claro. En fin, hay un sector muy amplio en el Parlamento Europeo pues que tampoco lo ve esto tan mal. Entonces, bueno, pues depende. Si ocupa Groenlandia, quizá lo pueden haber. Sí, digo yo, entonces empieza. Pero bueno, de momento parece que no. Quiero decir que la posición de España, por ejemplo, puede ser muy dura, pero es que es absolutamente minoritaria. Entonces, pero es que no tiene poder suficiente para arrastrar a nadie. Sí, esas formaciones tienen una contradicción en sí mismas, porque esas formaciones son muy soberanistas, son muy nacionalistas, muy defensoras de los estados. La única, como decíais, ha sido Le Pen, que ha sido consecuente con lo que... No, la soberanía es mía, efectivamente. Yo creo que ahí, fíjate, nos pondría a prueba, o pondría a prueba a ese tipo de ideología que se supone que es, digamos, más adecuada el propio Santiago Abascal. El propio Santiago Abascal es una persona que está todo el día hablando del patriotismo y de la soberanía nacional. Pero es extrema derecha atlantista, ¿no? Como Italia también. Son extremas derechas... Sí, pero, si es atlantista, Abascal está con Orbán en el grupo de los patriots en Europa. Meloni sí que es verdad que está con los conservadores europeos que en teoría tienen una visión no tan prorrusa y más europeísta, ¿no? Sí. Pero Abascal, por ejemplo, está con Orbán. Absolutamente, absolutamente. Pues ya que estamos hablando de Europa, de cómo está reaccionando, de cómo debe reaccionar, de si hay plan B preparado por si este escenario ocurre, por si hay un ataque a Groenlandia, déjame saludar a Javi López, vicepresidente del Parlamento Europeo, miembro del Partido Socialista. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Bonanit. No sé si se siente más orgulloso, más decepcionado por este posicionamiento de las instituciones europeas. Bueno, en línea con lo que hemos visto durante los últimos meses, especialmente el último año. No satisfecho completamente. Yo creo que Europa tiene que dar más de sí y es evidente que estamos respondiendo de forma muy timorata a lo que es una amenaza concreta y real al orden liberal que habíamos conocido después del año 45. Lo que está en juego es tener un mundo guiado por normas, ¿no? O un mundo guiado por la fuerza. Y esta lógica es una lógica imperial, la que estamos viendo hoy, tanto en Ucrania como en el Caribe. Y pone en riesgo los valores fundamentales del proceso de integración europea. ¿Cuál sería la reacción deseable? La que tiene España. Pues no tener una posición selectiva con el cumplimiento del derecho internacional y
aplicar el mismo estándar y la misma exigencia en la aplicación del derecho internacional y especialmente el pilar fundamental sobre el que está construido el derecho internacional, que es el respeto a la soberanía de los Estados cuando ocurren gravísimas violaciones en Ucrania, en Gaza o en Venezuela. Y eso no quita que Venezuela y el pueblo venezolano merezca una transición pacífica hacia la democracia, pero se puede encontrar en Venezuela que le han robado la democracia durante los últimos años y que ahora le roban el petróleo, pero no le devuelven la democracia. ¿Temen que además de eso pueda haber un conflicto en Venezuela? Porque ahora mismo el chavismo cierra filas, pero no sabemos si esto va a aguantar mucho tiempo. Digamos, aquí preocupan, yo creo, dos cosas y con buenas razones. Una, el precedente. Es algo que yo creo que ha insistido mucho también el ministro Álvarez en sus declaraciones públicas hoy, porque esto es un precedente a que otros puedan hacer bajo los mismos argumentos lo mismo, ¿no? Esta lógica de competición descarnada por territorio y recursos de grandes potencias, que se puede hacer sobre Moldavia, se puede hacer sobre Groenlandia, se puede hacer sobre Taiwán, utilizando este precedente. Y luego, lo segundo es que a martillazos la democracia normalmente no se ha podido instaurar por fuerza en los países, ¿no? Con escasísimas excepciones. Y que además, sabiendo lo que ha pasado durante los últimos años con las intervenciones extranjeras, ¿no? Por la fuerza en Libia, con Gaddafi, Irak, y que luego han acabado desencadenando gravísimos conflictos civiles, ¿no? Internos. Y ese miedo también está ahí, ¿no? Que pueda desencadenar un conflicto civil y colocar a toda la región en una lógica de caos e inestabilidad. Y esas son las dos grandes preocupaciones que son compatibles, digamos, con la denuncia a lo que estaba ocurriendo en Venezuela desde hace mucho tiempo en materia de violación de derechos humanos y violación de principios básicos con la democracia. Hay que recordar que España tampoco reconoció la legitimidad del resultado electoral de las últimas elecciones presidenciales, ¿no? Usted me citaba ahora Groenlandia, pero justamente hoy escuchábamos a la portavoz de Exteriores de la Comisión Europea, Paula Piñó, que decía, no, esto no va con nosotros. Si es un país de la OTAN, ¿cómo va a atacar un país de la OTAN? ¿Por qué hace unas afirmaciones como esa? ¿Realmente Europa no es consciente del riesgo? ¿Es por calmar a la ciudadanía? ¿Por qué estas declaraciones? Yo creo que Europa es muy consciente del riesgo, ¿no? Lo que pasa es que ocurren varias cosas al mismo tiempo. Uno, todas las cosas que hace Europa durante el último año hay que pensar que están hechas bajo el prisma del futuro de Ucrania. Se puede estar de acuerdo o no, si es acertado o no. Yo creo que es desacertado no ser firme en nuestra respuesta, pero muchos de los actores centrales, tanto primeros ministros, presidentes, como los dirigentes comunitarios, actúan como actúan porque están obsesionados con el futuro de Ucrania, porque está en riesgo la seguridad europea en el desenlace del conflicto en Ucrania. Es algo que yo comparto, totalmente. Y sabemos que Trump y Estados Unidos es capital en el desenlace y en el futuro de Ucrania, y que las negociaciones que hoy pivota la Casa Blanca pueden acabar desencadenando una guerra a gran escala en suelo europeo, si se permite que se puedan redibujar por la fuerza fronteras en Europa de nuevo. Eso es la obsesión de muchos, y por eso esas declaraciones, digamos, tan timoratas, ¿no? Y tan tebias con Washington. Y luego, bueno, supongo que no se quiere hacer una comparación, ¿no? Pero, bueno, no, me parece que es evidente que el presidente de Estados Unidos tiene una pequeña obsesión con Groenlandia, que además es algo que ya habló de ello durante su primer mandato, y que tenemos que ser muy firmes y muy claros que eso, una acción sobre el territorio de Groenlandia, acabaría desencadenando la detonación de la OTAN. Para empezar. ¿Existe plan si todo esto ocurre? Es decir, aunque sea de forma discreta, Europa está trabajando en respuestas a estos escenarios que ahora parecen absolutamente distópicos, pero que en el mundo Trump son posibles. Bueno, nos hemos metido en un mundo de incertidumbre radical, ¿no? Yo creo que los dirigentes europeos piensan hoy en todos los escenarios que es su responsabilidad, pero ahora mismo su trabajo es en adaptarse a un nuevo mundo, a hacerse cargo de forma plena y autónoma de nuestra seguridad. Aquí la cuestión de fondo es cómo reducir nuestras dependencias. Antes pensábamos que un mundo interconectado era un mundo más seguro.
¿no?, que nos iba a llevar a más seguridad y que, bueno, un mundo basado en reglas y en normas era una forma de construir la convivencia pacífica entre naciones. Hoy sabemos que tenemos un mundo guiado por la lógica de la competencia entre grandes poderes, una competencia descarnada y brutal sobre recursos, tecnologías, territorios. Y hay que adaptarse a ese mundo. Y el primer paso es reducir dependencias. Y la más importante de todas es reducir nuestra dependencia sobre nuestra seguridad, que ha estado a cargo en gran medida en las manos de Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo XX. Pues hay que ser autónomos e independientes en términos de seguridad y hacernos cargo de forma plena de nuestra seguridad. Pero no solo eso, reducir nuestras dependencias industriales, nuestras dependencias tecnológicas y dar un salto en términos de soberanía europea, que eso es lo que tenemos que hacer. Y todo eso anclado en la lógica del derecho internacional, porque es la otra cara de la misma moneda. Defender las libertades de los europeos en el ámbito interno de nuestros países está vinculado a tener un mundo guiado por normas. Es hacia donde hay que empujar. Y es cierto que existe Rusia, existe Estados Unidos, existe China, pero también hay muchos países en el mundo. Latinoamérica es una región en ese sentido como nosotros, que están esperando que haya una voz fuerte por parte de Europa que defienda el derecho internacional. Y un mundo guiado por normas. Pues no es pequeño el reto, no está Europa en su mejor momento para conseguir esta unión necesaria para avanzar en todo esto, pero en todo caso les dejamos los deberes para ustedes. Javi López, vicepresidente del Parlamento Europeo, gracias por estar en Hora 25. Muchas gracias a vosotros. Bona nit. Lola, ha sido contundente, ha dicho claro que preocupa a Groenlandia, claro que se están pensando en planes, claro que todos temblamos, pero... Bueno, ha sido interesante su explicación sobre por qué Europa es tan timorata, ¿no? Y por qué es tan relevante lo que resulte de las negociaciones sobre Ucrania. Es una posible justificación. Lo que pasa es que, en fin, los acontecimientos están siendo tan rápidos que no nos... a Europa le está costando mucho ponerse fines y metas en todas esas, para desprenderse de todas esas dependencias, ¿no? Sea la industrial, la económica. Es que no se hace de un día para otro. Hoy, por ejemplo, creo que la OCDE pues ha claudicado ante Donald Trump en el tema de imponer un impuesto a las grandes empresas multinacionales americanas. En fin, que vamos dando pasos, ¿no? atrás. Totalmente. Porque no somos capaces de ponernos al día rápidamente. Es lo que comentaba antes, ¿no? Hace poco más de un año pues estábamos en un orden absolutamente distinto. Entonces ahora cambiar radicalmente esa relación nos va a llevar mucho tiempo. Claro, Pablo, hablamos de una transición para Europa. Sí, me ha llamado la atención, ¿no?, que el representante socialista en el Parlamento Europeo haya dicho esto de que hay que ser autónomos e independientes en materia de seguridad cuando estábamos hablando de la OTAN, porque realmente la OTAN está en las necroporras de este mandato de Trump, ¿no? Si no salta por los aires, pues va a ser casi tan noticia como si salta por los aires, ¿no? Porque lo que estamos viendo es el dominio de la ley del más fuerte y a partir de ahí, pues una serie de países que aceptan esa ley del más fuerte, pero que ven, espero que con preocupación, como decíamos antes, que uno de sus miembros puede estar amenazado por otro de la OTAN, ¿no? Entonces, cuando dice que hay que ser autónomos e independientes en materia de seguridad, no sé cómo casa eso con que todos los países se hayan comprometido a mayor gasto militar, aquí incluido España. No se va a llegar al 5%, entre otras cosas porque no hay presupuestos generales posibles en esta legislatura, pero hay un compromiso de mayores compras, hay una práctica de mayores compras, y el principal proveedor es Estados Unidos. Cuando tú hablas de autonomía e independencia, si estás poniendo más dinero, estás poniendo más recursos en manos de aquel del que te quieres independizar, algo no está funcionando. Claro, está el proyecto de fabricación en Europa de armamento, pero esto es lento. Sí, quiero decir, de un día para otro pero no ni tienes siquiera la capacidad. Pero ni siquiera se toman en serio cuestiones que desde postulados militaristas están encima de la mesa, que es un mando único.
un ejército común. Si se toma en serio eso, quiero decir, yo desde una posición antimilitarista pues puedo no estar de acuerdo, pero dices, bueno, pues efectivamente se está buscando autonomía e independencia, pero esto nunca está encima de la mesa. De lo que se habla son de mayores compras y de la fabricación, pero la fabricación al final de este tipo de armas está ligada a los recursos naturales, y los recursos naturales ya te está diciendo quién los está buscando y quién se los va a apropiar uno detrás de otro en allí donde estén. Y por eso es importante Groenlandia, y por eso es importante también lo que está ocurriendo en Oriente Medio, por supuesto, ¿no? Entonces, efectivamente, yo quiero ver un plan, pero es que el plan transcurre a la vez que se siguen dando, como decía Lola, pasos atrás, y que se sigue dejando el dinero de los contribuyentes en compras a quien está amenazando a nuestro continente, que es un sinsentido. Pues vamos a seguir hablando obviamente de Europa, lo vamos a hacer también con el exministro Margallo. Lucía Méndez antes decía, es que a mí la reacción de los partidos en España, no sé qué adjetivo has usado, Lucía, pero venías a decir, bueno, me decepciona, me parece que es totalmente... Puedes calificarla de excéntrica si quieres. Venga, te lo compro. Pues de esa reacción hablamos a la vuelta. 10:36, 9:36 en Canarias, lo decíamos, en España el Partido Popular hace malabarismos para fijar posición. Los de Feijóo salieron rápidamente a aplaudir sin matices la operación de Estados Unidos, pero con el paso de las horas han ido apareciendo voces disonantes, figuras relevantes del partido que no dicen exactamente lo mismo. Julia Molina, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. La posición oficial, por decirlo así, la ha fijado esta mañana la vicesecretaria Cuca Gamarra en Hoy por Hoy, donde ha admitido dudas sobre la legalidad de esta acción. Unas dudas que parece que no tienen ni Isabel Díaz Ayuso ni las FAES. Que decimos esto, Julia, porque la presidenta de Madrid asegura que no hay que ponerse cursis con el tema de la legalidad, dice ella, mientras que la fundación que preside el expresidente Aznar habla de suma torpeza de Trump y además le advierte de que no puede caer en una especie de nuevo colonialismo. Sí, el comunicado de FAES es muy contundente contra Trump. Tutelar el proceso democrático es una cosa, colonizar el país con ese pretexto es otra muy distinta, escriben en este editorial, en el que advierten de que la operación militar puede tener consecuencias y réplicas en otras partes del mundo. La Fundación de Aznar señala que la única solución para Venezuela es construir nación y que ese es el tipo de acción del que reniegan Trump y los suyos. En el PP no van tan lejos, aunque sí entran en contradicciones. Respaldan la operación, pero dudan de su legitimidad. Hay dudas sobre si se ha infringido el derecho internacional y, por tanto, desde ese planteamiento, para nosotros esas dudas están ahí. Palabras de Cuca Gamarra esta mañana en Hoy por Hoy que contrastan con las de Isabel Díaz Ayuso en Antena 3, que defiende que no hay que detenerse en si es un ataque legal. Que todo el mundo mira para otro lado, no, pero es que nos ponemos cursis con el no, pues parece que, no, oiga, es que ya no puede ocurrir nada más. Va a faltar años en la historia para agradecer esta operación. Sí coinciden tanto en Génova como en el PP madrileño y en FAES en la estrategia de traer el asunto a la política nacional y aprovechan para señalar al gobierno como un cómplice del chavismo. Los socios del gobierno efectivamente le están diciendo al gobierno aprieta más, luego recuperamos la crónica de Josu, pero hasta ahora podemos saludar 10:38, 9:38 en Canarias a José Manuel García Margallo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Como saben, exministro de Exteriores durante el gobierno de Rajoy. Según su punto de vista, ¿Estados Unidos ha vulnerado las reglas del derecho internacional? De eso no tengo la menor duda. Es decir, el derecho internacional prohíbe cualquier intervención en un país extranjero. Dicho de otra manera, la integridad territorial y la soberanía es un principio cardenal del derecho internacional normativo que nos dimos después de la Segunda Guerra. Lo que ocurre es que ese orden internacional, sujeto a normas, repito, estaba herido de muerte desde hace mucho tiempo. En concreto, desde el año 2014, en que Rusia invade Ucrania, se anexiona Crimea y activa el secesionismo en el Donbass, en contra de la Carta de Naciones Unidas y del Memorándum de Budapest que la propia Rusia firmó, garantizando a Ucrania su integridad a cambio de que Ucrania cediese el armamento nuclear que tenía. La reacción de la comunidad internacional fue tibia y aquí lo que vamos es a un nuevo orden que va a estar diseñado por las grandes potencias, lo que Putin llama los estados civilizacionales, es decir, estados
cuya jurisdicción no se para en sus fronteras, sino que abarca a lo que se llaman las zonas de influencia. No es extraño que Ucrania haya hablado con Estados Unidos y Estados Unidos a su vez con Rusia y con China, diciendo algo así como que entre bomberos no vamos a pisarnos la manguera, y la reacción está siendo muy tibia por parte de esas dos grandes potencias. Y aquí la incógnita es qué pintamos nosotros, o la Unión Europea avanza hacia ese proyecto político que llamamos los Estados Unidos de Europa, o seguiremos en la irrelevancia en la que estamos ahora. Se está discutiendo la frontera oriental, se está discutiendo el rediseño del Oriente Próximo, se está discutiendo el porvenir de muchos países de Iberoamérica, y parece que la opinión de la Unión Europea no cuenta en absoluto. ¿Usted ve factible esto que dice? Es decir, que la Unión Europea se fortalezca, que pueda actuar como actor, como contrapeso a esta ruptura del derecho internacional, del orden establecido. ¿Esto puede llegar a pasar o en las circunstancias actuales es casi una utopía? Lo que sé es que no tenemos opción. La opción nos la han dado ya. Es decir, Estados Unidos ha decidido que ya no va a ser el socio fiable, el socio seguro, en el paraguas que nos cubría ante cualquier agresión exterior. Eso es lo que el presidente Trump y los presidentes anteriores. No olvidemos que en 2014 en Gales ya se aprobó la decisión de que todos contribuyesen a un 2% con su Producto Interior Bruto. En La Haya se ha subido al 5% porque se ha tenido en cuenta que las circunstancias han cambiado. Entre 2014 y ahora ha habido la invasión de Ucrania, ha habido la voladura en Oriente Próximo, y estamos viendo lo que está ocurriendo en América. Entonces la Unión Europea, insisto, o se fortalece políticamente, los Estados Unidos de Europa, o simplemente seguiremos asistiendo a los resorts del presidente Trump, que nos dirá los aranceles que nos quiere imponer, las inversiones que tenemos que hacer, el gas que tenemos que comprar, etcétera. Es que no hay otra opción. Lo otro es, insisto, caer en la irrelevancia. ¿Ve Groenlandia en riesgo? Pues mire, es muy difícil interpretar a Donald Trump, aunque he de decir que la operación de Venezuela era una operación, a mi juicio, bastante clara desde hace bastante tiempo. Es decir, las decisiones de calificar al gobierno venezolano, al gobierno de Maduro, como una organización terrorista y dedicada al narcotráfico, el despliegue masivo que hizo Estados Unidos en el Caribe, fundamentalmente en portaaviones, aviones, etcétera, se sabía que algo iba a hacer. También se sabía que no iba a ser una intervención militar, que en ningún caso iba a haber tropas de tierra en Venezuela, porque la opinión pública americana en un 70% estaba radicalmente en contra, es decir, no estaban dispuestos a volver a ver ataúdes de soldados americanos con la bandera regresando del frente. Entonces, tenía que ser una operación como la que estaban haciendo ya, que es de asfixia económica a Venezuela. Es decir, el bloqueo económico determinaba que el petróleo no pudiese cargarse en los tanqueros. Cuando el petróleo no se carga en los tanqueros, se deteriora el pozo, y el deterioro del pozo puede contaminar a todo el yacimiento. Yo creo que desde dentro entendieron que la permanencia de Maduro ponía en riesgo su propia supervivencia y la supervivencia de su régimen. Y eso es, a mi juicio, lo que ha pasado. Es decir, esto era, digamos, bastante fácil de adivinar. Iban a intervenir, no iban a intervenir con tropas interiores. La única opción era una implosión desde dentro, que es lo que ha sucedido. Y a mí lo que me preocupa, aparte de la violación de la legalidad internacional, que siempre me preocupa, es cómo salen de esta, porque los americanos deciden entrar deciden determinadas operaciones
pero salen muy mal. Lo hemos visto en Afganistán, lo hemos visto en Irak, lo hemos visto en Siria, lo hemos visto en Libia, y a mí esta operación de una transición controlada por el régimen, porque el régimen permanece absolutamente en su integridad, me recuerda lo de la enmienda Platt de Cuba a la administración de Filipinas o la administración de Japón hasta el 52, una administración americana por persona interpuesta, en este caso Delcy Rodríguez. Yo creo que la única solución es, si me permite una comparación, y me aprovecho de mis años, yo creo en una transición a la española, es decir, una primera liberación de presos, exoneración de todos los exiliados políticos que están fuera de Venezuela, que tienen que regresar allí, una regeneración absoluta de las instituciones que están absolutamente controladas por el régimen. En esas condiciones no se pueden hacer elecciones, y cuando los venezolanos hayan recuperado las libertades básicas y no antes, ir a unas elecciones. Lo mismo que nosotros no hicimos elecciones en el 75, se esperó hasta el 77 y se aprovechó ese periodo para liberalizar el país, es decir, reconocer los sindicatos, los partidos políticos, la libertad de prensa, etcétera. Y cuando ya teníamos ese terreno, digamos, relativamente hecho, se pudo ir a unas elecciones con igualdad de condiciones. En este momento, unas elecciones en Venezuela favorecerían mucho al régimen que controla las instituciones. Probablemente las volvería a perder, como perdió las otras, pero sería mucho más complicado. Tampoco Donald Trump parece por la labor. No sé, ministro, con todos estos elementos que está situando encima de la mesa, ¿qué pensó al ver la reacción de su partido aplaudiendo inicialmente esta operación de Estados Unidos, hoy sin ir más lejos, escuchando a Isabel Díaz Ayuso diciendo que la vamos a agradecer muchos años después? Pues mire, no he escuchado la intervención de Isabel Díaz Ayuso, porque yo acababa de intervenir precisamente en esa cadena y en Antena 3, y cuando se me preguntó si yo creía que era una violación del derecho internacional, digo, no tengo la menor duda. También aclaré. Ella dice que no hay que ponerse cursi con esto. ¿Cómo? Que ella dice que no hay que ponerse cursi con esto, con si legalidad, no legalidad. No, vamos a ver, la legalidad internacional es importante. Lo que pasa es que la legalidad internacional, como he intentado decir antes, ese orden normativo, ese orden sujeto a un reglamento y administrado por una organización supranacional que es Naciones Unidas, ya no existe. Lo que estamos es en un mundo nuevo, en una época nueva. Por tanto, es decir, es verdad que se ha violado la legalidad internacional, pero es que la legalidad internacional se lleva sin respetar mucho tiempo. Es decir, recientemente, aunque parezca una noticia menor, Israel acaba de reconocer la soberanía y la independencia de Somalilandia, es decir, favoreciendo la partición y la escisión de un país. Eso no existe. Entonces, el problema es que en Venezuela la legalidad internacional lleva mucho tiempo no siendo respetada. El presidente Maduro, y eso lo digo con absoluta claridad, no tiene ni legitimidad de origen ni legitimidad de ejercicio. No tiene legitimidad de origen porque robó las elecciones. Cuando toda la comunidad internacional, incluido el gobierno español, le pidió al régimen que enseñase las actas que validaban su pretensión de que habían ganado las elecciones, no lo hicieron. ¿Qué consecuencia tuvo que no lo hicieran? Ninguna. La consecuencia lógica hubiese sido reconocer a Edmundo González como presidente legítimo de las elecciones, que sí habían presentado las actas. Y no tiene legitimidad de origen, como digo, porque robó las elecciones. Y no tiene legitimidad de ejercicio porque ha conducido a Venezuela, que es el país más rico en reservas petrolíferas, a una situación catastrófica. El 78% de la población que vive en Venezuela está debajo del umbral de la pobreza. Hay 9 millones de exiliados venezolanos, de un total de 29. Sigue habiendo 900 presos políticos. No se respeta ninguna de las libertades que configuran una democracia liberal y, como he intentado decir, con las elecciones tampoco se respeta el principio básico de una democracia representativa, que las elecciones sean libres, justas e imparciales. Por tanto, hablar de legalidad internacional es muy complejo en este tema. Es verdad
que ningún país puede entrar en otro país a detener a un ciudadano. Pues, insisto, Maduro ya no era el presidente, no tenía legitimidad, pero seguía siendo un ciudadano venezolano. Eso me parece que es malo, que es violar el derecho internacional, pero también quiero decir que es que en Venezuela han hecho de todo, o sea, robar abiertamente unas elecciones, tener en prisión a gente que no se sabe muy bien por qué. Todo eso, bueno, es que entonces hablar de legalidad internacional, oiga, mire usted, es que estamos hablando de una utopía, algo que no existe en Venezuela, que no existía en Venezuela. Pues ya ven la complejidad. Por eso yo digo que Maduro lo que no podía era invocar, como está haciendo ahora, he visto que en la declaración, de la inviolabilidad de la inmunidad que corresponde, de acuerdo con el Convenio de Viena en 61, a los jefes de Estado. Oiga, corresponde a los jefes de Estado legítimos, no a los jefes de Estado que han usurpado la jefatura del Estado. No sé si me explico. Absolutamente, sí. Él dice, yo soy presidente, usted dice, no, usted no lo fue porque no ganó las elecciones. Aquí está. Claro, la robó y luego ha ejercitado usted su poder para empobrecer a su pueblo. Es que la población, estamos hablando de recursos naturales, de 3 millones de barriles diarios que se producían antes del socialismo del siglo XXI, hemos pasado a 900.000. Bueno, pues veremos cómo evoluciona la situación. José Manuel García Margallo, ministro de Exteriores durante el gobierno de Rajoy, gracias por estar esta noche en Hora 25. Pues muchísimas gracias a ustedes, ya les echaba de menos. Estuve en claro, Hora 25, sabe que es su casa. Pasé mucho rato. Cuando quiera es su casa. Pues yo ya quiero, si me ponen otra vez debates pues como los que tenía, estaré encantado. Vale, le apuntamos. Gracias ministro. Gracias. Lucía, nos queda 4 minutos, pero de reloj, que nos tenemos que ir al Camp Nou, y si no, los de arriba nos van a decir algo. Yo sí que quería, porque estábamos hablando de la posición del PP, creo que es importante resaltar lo que ha pasado contigo con Nuevas Generaciones, orquestando una campaña, porque tú criticaste un montaje en el que se comparaba a Maduro y Zapatero. Bueno, te voy a decir una cosa. Si llego a saber que se iban a dar tanto pisto las Nuevas Generaciones del PP de Madrid a mi costa, pues igual me hubiera callado, porque realmente no es mi intención, nunca contesto a ninguna polémica en las redes, pero sí me interesa tratar el fondo del asunto, porque el fondo del asunto es una crítica que yo hice a una cosa que se llama meme, que ahora está muy de moda, parece, de estos jóvenes de Madrid, en la que hacían un montaje fotográfico con la cara del presidente Zapatero, vestido con el mismo chándal que Maduro, en la foto esa ya, como dirían ahora los nuevos, icónica foto, en la que estaba en el avión que le trasladó a Nueva York. Y el fondo del asunto, por mucho meme y mucha leche que sea, y mucho lenguaje de jóvenes que ha dicho hoy Cuca Gamarra. Cuca Gamarra decía lenguaje de redes. Lenguaje de redes. Bien, pues el lenguaje de redes significa que hay mucha gente, porque no solo ellos, que pretende que Trump secuestre a la que ha sido nuestro expresidente del gobierno por la cara. Y yo creo que eso, o sea, que ese meme, digamos, tiene algo detrás. Y algo detrás es este pensamiento. Entonces yo creo que eso es un pensamiento francamente bárbaro, irrespetuoso. Y ya que habló esta mañana la vicesecretaria del lenguaje, quiero recordar el discurso del rey Felipe VI, que dijo: tenemos que cuidar el lenguaje en esta democracia. Contra la barbarie, y contra pues el radicalismo y contra pensar que es posible que un presidente norteamericano llegue a España y secuestre al expresidente del gobierno. El día que demuestren todo lo que están diciendo del expresidente Zapatero, yo estoy dispuesta a reconocer la razón que tuvieran, pero me la tienen que demostrar. Esto de decir que el presidente Zapatero ha estado, digamos, relacionado con el crimen, pero esto no se puede decir impunemente esto, pero no solo lo dicen los jóvenes del Partido Popular de Madrid.
ellos lo dicen con una normalidad que a mí me escandaliza verdaderamente. De ahí mi crítica, ¿no? Entonces ellos, bueno, pues lo que vienen a decir es que yo soy, pues no sé qué, utilizan otro calificativo que es lenguaje de redes también, ¿no? Que es esto de llamarme Charo. Ah, sí, Charo. Sí, Charo. Yo esto Fíjate, no lo nunca me fuera a tampoco. molestar a mí eso, figúrate, a estas alturas de mi vida, en peores garitas he hecho guardias, querido Pablo. Pues desde luego. Lola, lo que decíamos, en fin, la política tiene que ser otra cosa. Nosotros... el lenguaje es muy importante. Y no la podemos retórica deshumanizar. Por la retórica empieza a romperse la convivencia muchas veces. Totalmente. O sea, no es menor. Lola García, Pablo Lordú y Lucía Méndez, que tengáis una gran noche de Reyes. Igualmente, que te traiga muchas cosas a todos. Claro. Bueno, Nadia Carbón. A Nadia Carbón, que vamos a estar en el Camp Nen, aquí arriba subasta, que no sé si alguno de vosotros queréis, o el bombín de Sabina, o la letra de Paraules d'amor de Joan Manel Serrat escrita por él, con dibujo de Mariscal, o la capa de Superman. Madre porque mía. se hizo aquí en Barcelona. Había algo de Rosalía, ¿no? Y está el vestido de Rosalía. En fin, que os pongáis a llamar. Os escucho ahora, pero no en la tertulia, sino en la subasta. Vale. Gracias a los Buenas tres. noches. Gracias. Cuidado. Lo dicho, hacemos una pequeña pausa y a la vuelta especial Camp Nen en hora 25. No se lo pierdan. Si quieren uno de esos objetos, hoy puede ser suyo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.